La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Cuánto me alegro de saludaros a cada uno. Cuánto me alegro de saludarte. Estamos hoy a viernes 10 de mayo. El Señor y María nos invitan al ayuno y hacen mucha falta el ayuno, la penitencia, porque el mundo está muy alejado de Dios. Así que el Señor y María necesitan nuestro amor, nuestros sacrificios para salvar a este mundo. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23a. Hoy te quiero hablar de varias cosas de las que tengo muchas ganas de hablarte. Primero decir que en España hoy es la memoria de San Juan de Ávila, que es patrono del clero español y doctor de la Iglesia. Te quiero leer un texto precioso de San Juan de Ávila hoy. Luego quiero explicarte una cosa hermosísima que Jesús dice en el Evangelio de hoy. Y luego me gustaría hoy hablarte del breviario y de la santidad sacerdotal. Así que hay muchas cosas de las que queremos hablar hoy. Vamos a empezar escuchando con el corazón muy abierto las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Antes de empezar, quiero invitaros a que veáis nuestros vídeos, el Evangelio de cada día y nuestros demás vídeos en la página web mariaconnosotros.org. ¿Qué ventajas tiene ver los vídeos directamente en mariaconnosotros.org? Pues no tienes publicidad, mientras que si lo ves en YouTube tienes publicidad, y además puedes leer los textos, que me parece que es una riqueza grande poder leer los textos que voy citando en los evangelios. Ya sabéis que siempre os digo que mariaconnosotros.org es como más nuestra casa, estamos en casa, y YouTube es más como la plaza pública. Entonces preferimos encontrarnos con vosotros, contigo en casa,
que en la plaza pública, es más íntimo. Vamos a comentar ahora el Evangelio. Dice Jesús: vuestra tristeza se convertirá en alegría. De esto ya hablamos ayer. Entonces pone Jesús el ejemplo para explicar: vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pone el ejemplo de la mujer cuando va a dar a luz. Y para mí es inevitable acordarme de María cuando Jesús pone este ejemplo. ¿Por qué? Pues porque María es esa mujer que dio a luz a sus hijos con dolor. María dio a luz a Jesús sin dolor, porque María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, la siempre Virgen María. Y por eso a Jesús lo dio a luz sin dolor. Pero a todos sus demás hijos, y ella es madre de toda la humanidad, a todos sus demás hijos los dio a luz con mucho dolor. Y tenemos que agradecerle mucho a María que haya estado dispuesta a sufrir tanto por nosotros. Porque ciertamente es así. María ha estado dispuesta a sufrir todo para darnos a luz para el cielo. Jesús dice al final del Evangelio de hoy: pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Esto es muy importante subrayarlo. Nadie os quitará vuestra alegría. Porque los cristianos no somos diferentes a los demás en cuanto que en este mundo tenemos que sufrir. ¿Me hago cristiano y ya no sufro en este mundo? Pues no, no es así. Los cristianos, en ese sentido, somos como los demás. Tenemos que sufrir. Aunque es verdad que el sufrimiento llevado con Jesús es mucho más llevadero que el sufrimiento sin Jesús. Pero la diferencia principal es que Jesús nos anuncia que llegará un momento en que ya nadie nos quitará nuestra alegría. A mí esto me ayuda muchísimo. Pensar, bien, sí, en este mundo tengo sufrimientos, como todo el mundo, a veces mayores, a veces menores, pero estoy llamado y me está esperando y llegará pronto una alegría que nadie me podrá quitar. Mi verdadera casa es el cielo. Mi verdadera alegría es el cielo. Y cuando llegue el cielo, que llega pronto porque la vida se pasa muy deprisa,
ya viviré una alegría para siempre y sin mezcla de tristeza. Y eso es lo que, de verdad, llena de sentido mi vida, la esperanza del cielo. Y luego dice Jesús, ese día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Pues porque ya lo entenderemos todo. Y diremos, pero qué bien lo has hecho, Señor. Y yo que tantas veces decía, mira, esto no lo tendrías que hacer así, lo tendrías que hacer de esta otra manera. Tantas veces te insistía, Señor, que me hicieses caso, que no me hacías caso. Y ahora ya lo comprendo todo. Ahora ya veo que todo lo estabas haciendo bien. Hay un texto, hoy es San Juan de Ávila, os he dicho al principio, hay un texto preciosísimo de San Juan de Ávila sobre la santidad sacerdotal que de ninguna manera quiero dejar de leerte. Es el texto que se reza en España, yo creo que en otros países no lo rezaréis. Entonces, para los que rezáis el oficio de lecturas en España, pues este texto ya lo conocéis de sobra. Pero quizá muchos otros que sois de otros países no lo conocéis. Y dice así el texto. No sé otra cosa más eficaz con que a vuestras mercedes persuada lo que les conviene hacer. Está hablando a los sacerdotes, que contraerles a la memoria la alteza del beneficio que Dios nos ha hecho en llamarnos para la alteza del oficio sacerdotal. Y si elegir sacerdotes entonces, en el Antiguo Testamento, era gran beneficio, ¿qué será en el Nuevo Testamento, en el cual los sacerdotes de él somos como sol en comparación de noche y como verdad en comparación de figura? Mirémonos, padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hemos hecho semejantes a la Sacratísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre, y semejables al portal de Belén y pesebre, donde fue reclinado, y a la cruz donde murió, y al sepulcro donde fue sepultado. Y todas estas son cosas santas por haberlas Cristo tocado, y de lejanas tierras van a verlas, y derraman de devoción muchas lágrimas, y mudan sus vidas, movidos por la gran santidad de aquellos lugares. ¿Por qué los sacerdotes no son santos? Pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino en los otros lugares. Y el sacerdote le trae con las palabras de la consagración, y no lo trajeron los otros lugares, sacando a la Virgen. Relicarios somos de Dios, casa de Dios, y a modo de decir, criadores de Dios, a los cuales nombres conviene gran santidad. Fijaos
de qué manera tan preciosa recalca San Juan de Ávila la importancia de la santidad de los sacerdotes. Querido hermano sacerdote que me estás escuchando, qué llamada tan grande hemos recibido a la santidad. ¿Cuánto tenemos que pedirle a María que nos haga sacerdotes santos? ¿Y cuánto tenéis que orar todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, por nuestra santidad? Y ya que estamos leyendo un texto del breviario, quiero recalcar la importancia a todos los que tenemos obligación de rezar el breviario, de rezarlo bien. Cuánto bien nos hace a nuestra vida espiritual rezar bien la liturgia de las horas, que no se convierta en una rutina, sino que sea una verdadera y profunda oración que nos ayude a estar todo el día en contacto con Dios. Si rezamos bien la liturgia de las horas, habremos avanzado muchísimo para pasar el día entero en contacto con Dios, en presencia de Dios. Muchos de vosotros no tenéis la obligación de rezar la liturgia de las horas, pero tampoco tenéis prohibido rezarla. Así que, si os ayuda, os invito a hacerlo. Y si no pensáis que es lo que tenéis que hacer, sí te invito a llenar el día de oración. Reces o no reces la liturgia de las horas, estás llamado a llenar tu día de oración, a vivir el día entero en la presencia de Dios, en el encuentro con Dios, como vivía María, cuyo pensamiento y cuyo corazón estaban siempre en Dios. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.